Le invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Quiero leer dos pasajes muy conocidos, que estoy seguro la mayoría o prácticamente la mayoría de los hermanos ya han escuchado o habrán leído. Hechos 16, a partir del versículo 16. Quiero hablar algunas cositas acerca del apóstol Pablo. Este apóstol que era, podemos decir, el apóstol más completo de todos. El apóstol que no era cobarde. El apóstol que era valiente. Que dijo, estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. En el libro de los Hechos, el capítulo 16, a partir del verso 16 también dice: pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a gran voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. La primera cosa que quiero resaltar en estos versículos: ¿cuándo le comenzó a perseguir esta joven poseída o este espíritu al apóstol Pablo? Cuando él iba a la casa de oración. Lo primero que quiero resaltar, que muchas veces cuando estamos sin hacer nada, cuando estamos tranquilos, cuando estamos ahí quietitos, no nos pasa nada, no nos sucede nada, absolutamente nada. Parece que está todo bien. Pero nos dice la Escritura que cuando el apóstol Pablo iba a la casa de oración, cuando iba a orar, a clamar a Dios, esta joven lo empezó a perseguir y en voz en cuello le decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. Quizás ella no decía nada malo, ella decía la verdad. Pero nos dice la palabra de Dios que esto le molestó al apóstol. Vaya a saber cuál fue el motivo por qué le puso incómodo al apóstol Pablo. Pero nos relata la Escritura que el apóstol Pablo reprende este espíritu y con gran autoridad
le dice: te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Y al instante, este espíritu abandonó a la joven. Qué lindo que es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Qué lindo es estar revestidos con estas armaduras, como alguien ya decía en esta noche. Y mis queridos hermanos, yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros conocemos lo que sucede después de esto, después que esta joven es libre. Y continúa diciendo en las Escrituras, en el versículo 16, en el capítulo 16, el versículo 22. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que lo azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, lo arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que lo mantuvieran constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero lo metió en el último calabozo, lo sujetó de pies en el cepo. Pero a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Dios mientras los presos lo escuchaban. Mi querido hermanos, piense por un momento si usted estaría en el lugar del apóstol Pablo. Si le azotaran con varas, y yo creo que los azotes que le daban los soldados a los que iban como prisioneros no eran simplemente azotes muy por arriba nomás. Yo creo que eran azotes que, como lo decimos, hacía levantar el cuero para arriba. Eran azotes que realmente lastimaban, que realmente dolían. Imagínese la situación del apóstol Pablo. Él no robó, él no mintió, él no hizo ningún mal a nadie. Únicamente por hacer la obra de Dios, únicamente por estar haciendo la voluntad de Dios. Dice que el apóstol Pablo predicaba. A donde él iba, él hablaba del evangelio. Dice que él predicaba en las casas, predicaba en las iglesias, predicaban en todo tipo de público, a donde él tenía la posibilidad de predicar, de enseñar, de hablar del amor de Cristo. Él lo hacía. Y por amor a Cristo, el apóstol se encuentra preso en una cárcel, siendo castigado, siendo golpeado, pero con un corazón agradecido a Dios. Diciendo: yo no tengo miedo a ser apresado, tampoco tengo miedo de perder mi vida, si fuera necesario por la causa de Dios. Mi querido hermano, esto no hace cualquier persona. Para estar en esta situación, cantando y alabando el nombre de Dios, no es cualquiera que lo va a hacer. Esto lo hace únicamente aquel que dice:
ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Únicamente esa persona hace esto. Solo aquel que dice, ya no vivo más para mí, sino que vivo para Cristo. Solo una persona que tenga ese pensamiento y tenga esa convicción va a poder aguantar y soportar todas estas cosas. Este era el apóstol Pablo. Le invito a que me acompañen en 2 de Corintios, el capítulo 12. Segunda de Corintios 12, desde el primer versículo. Nos dice así la palabra del Señor. En realidad, nada gano con vanagloriarme. Sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que ni un hombre se lo puede pronunciar. De ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré en mis debilidades. Qué corazón sencillo tenía el apóstol Pablo. En ningún momento él dijo, fui arrebatado hasta el tercer cielo y he oído palabras inefables que hombre no puede pronunciar. Él dijo, yo conozco a un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso es tener humildad, mi querido hermano. Eso es saber tener humildad, es saber tener un corazón humilde. La palabra dice que el Señor da gracia al humilde. Ese era el apóstol Pablo. Pablo no explica si esta experiencia fue físicamente o espiritual. Pablo menciona esta experiencia no para presumir, sino para ilustrar la gracia de Dios y la forma en que se manifiesta su poder en nuestra debilidad. Este era nuestro apóstol Pablo. Una persona dispuesta no únicamente ir a la cárcel, no solamente ser apresado o ser golpeado por causa del evangelio, sino que él también estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Pero aparte tenía un corazón humilde, un corazón que quería agradar a Dios. Él decía, no tengo por qué jactarme.
Dios es el que se perfecciona en mi debilidad. ¿Cuánta falta me hace a mí tener la humildad y tener la entrega que tenía este varón de Dios? Como muchas veces hemos oído, ¿cuántas personas se proclaman el apóstol fulano de tal o el gran hombre de Dios? Pero mientras está todo bien, mientras hay aplausos, mientras no me falta nada, mientras tengo salud, mientras que no soy calumniado, mientras que de una u otra manera no soy azotado, porque muchas veces nos van a azotar, queridos hermanos, quizás no con una vara, pero quizás con palabras o con calumnias. Mientras que no nos pasa eso, está todo bien. Pero cuando nos toca atravesar los momentos difíciles, cuando nos toca atravesar los momentos que no son tan agradables, hay gratitud en nuestra boca. Hay alabanzas a Dios en nuestros labios. La palabra nos dice que ellos estaban en el calabozo de allá del fondo, mientras que ellos cantaban, mientras que estaban adorando a Dios. No había un ministerio de alabanza que tocaba una melodía suave. No habían hermanos que pasaban a cantar llenos de la gloria de Dios, llenos de la unción de Dios. Cuando nuestra hermana entonaba este coro tan hermoso, qué lindo que era derramar las lágrimas y acompañarla junto a la canción. Cuando los chicos cantan estos coros tan hermosos, qué lindo que es levantar las manos y decir: tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, no hay nadie como tú. Eso es lindo. De nuestros ojos corren lágrimas de gratitud a Dios. De nuestros ojos corren lágrimas de gozo, de alegría. Esto es hermoso. Pero el apóstol Pablo estaba siendo castigado, estaba siendo azotado, y nos dice la palabra de Dios que ellos cantaban himnos de alabanza. Cantaban himnos de gratitud a Dios. Este era el apóstol Pablo. Glorioso Dios. Le pido que me acompañen nuevamente al libro de los Hechos. El capítulo 20 de la palabra de Dios. Hechos 20, a partir del verso 7. Quizás este haya sido un día como hoy, un día domingo como hoy. El apóstol Pablo estaba predicando, estaba enseñando la palabra de Dios. Hechos 27 nos dice: el primer día de la semana, los discípulos se reunieron para partir el pan. Y Pablo estuvo enseñándoles
Pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. En el aposento alto se habían reunido. Había muchas lámparas. Primer punto importante. Ellos estaban reunidos en el aposento. No estaban en la oscuridad. Nos relata la palabra que había muchas luces. El lugar estaba bien iluminado. Versículo 9. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del tercer piso. Como Pablo se extendió demasiado en su predicación, a Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron, estaba muerto. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y le dijo: no se alarmen, está vivo. Después volvió a subir y partió el pan y comió. Luego siguió hablando hasta que amaneció y entonces se fue. Para consuelo de todos, al joven se lo llevaron vivo. Mi hermano, en este relato nos habla la palabra de Dios que en una cierta oportunidad este mismo apóstol que iba caminando a la casa de oración y cuando iba por el camino se le acerca una joven que tenía espíritu de adivinación. Quizás nosotros en estos tiempos le diríamos que era una bruja. Cuando se le acerca y le empieza a molestarle al apóstol con sus palabras, con sus voces, este gran hombre de Dios, con autoridad del cielo, le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ella. Y ese espíritu tuvo que salir, porque nada resiste al poder de Dios. Este mismo siervo de Dios que fue arrebatado al tercer cielo. Como dice la palabra, no sabemos si fue físicamente o en visión, pero fue arrebatado y oyó palabras inefables que hombres no pueden describir. En una cierta oportunidad estaba predicando la palabra de Dios. Pero de repente dice que había un muchacho que estaba en una ventana en el tercer piso, vencido por el sueño, vencido por el cansancio, dice que se desploma, cae en el piso y muere. No sabemos cuál fue la causa, no sabemos cuál fue el motivo por qué este joven se cae. Pero nos dice la palabra que este joven se durmió, se cayó y se mató. No sabemos el por qué. La palabra nos aclara que era un lugar donde había muchas luces. Este joven no estaba en la oscuridad. Él estaba bien iluminado. Pero por una o por otra circunstancia dice que él se cae. ¿Y qué te quiero decir con esto, mi querido hermano? Que muchas veces nos puede pasar
que podemos estar en un lugar como este. No es que estamos allá en la oscuridad, en las tinieblas. Podemos estar en un lugar donde hay mucha luz. Podemos estar escuchando palabra de Dios día tras día. Nos dice la palabra que este joven estaba escuchando al mismo apóstol Pablo. A este hombre que podemos decir que era el mejor predicador después de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Este joven estaba escuchando disertar la palabra a un hombre que en el nombre de Jesús levantó paralíticos, que hizo grandes milagros, hizo grandes cosas en el nombre de Jesús. No significa que porque estés dentro de la iglesia no corras o no corramos, me incluyo yo también, el riesgo de en algún momento poder dormirnos. Mi querido, cuando estamos dormidos o estamos flaqueando espiritualmente, todo se nos torna pesado. Todo se nos torna cuesta arriba. Cuando estamos cansados, nos cuesta venir a la iglesia. Cuando estamos cansados, nos cuesta orar. Cuando estamos cansados, muchas veces hacemos las cosas renegando. Cuando estamos cansados, no hacemos las cosas de buena gana. Pero ¿sabe qué, mi querido hermano? Cuando estamos cansados, corremos el riesgo de dormirnos como se durmió este joven. Y nos dice la palabra de Dios que cuando él se cayó, se desplomó y se murió. Mi querido hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, querido hermanos, ¿cómo estamos? Si realmente estamos buscando la presencia de Dios. Si realmente estamos en la casa de Dios, pero estamos despiertos. Si realmente estamos en la casa de Dios, pero estamos activos. Porque si estamos cansados, corremos el riesgo de dormirnos. Y cuando nos dormimos podemos caer y también corremos el riesgo de poder morir. Pero que realmente Dios nos ilumine y nos dé de su gracia y renueve nuestras fuerzas y nos quite todo cansancio, nos quite todas situaciones adversas que nos quieran distraer, que nos quieran interrumpir interrumpir de algún motivo en nuestra vida espiritual. Que realmente podamos estar dispuestos, podamos estar ahí a la expectativa, bien despiertos para hacer la obra de Dios, para predicar la palabra de Dios, como decía nuestro hermano. Que no pase un día sin que podamos testificar del amor de Dios. Que no pase un día sin que podamos hablarle a alguien del poder de Jesucristo. Pero nos dice la palabra de Dios que cuando este joven cayó al piso, se desplomó, cayó y dice que se murió. Pero gloria a Dios que ahí había un apóstol Pablo. Que cuando toda la multitud que estaba en aquel lugar corrió y se dirigió a donde estaba el muchacho. Cuando la mayoría dijo que él se murió,
vino el siervo de Dios y nos relata la palabra que Él le tomó en sus brazos, lo abrazó y dijo: no se alarmen, Él está vivo. Gloria a Dios por ese apóstol Pablo. Oh, aleluya. Aleluya. Queridos hermanos, estamos frente a un evento de jóvenes, a donde van a venir muchos que para el mundo están muertos. Estamos frente a un evento donde van a venir muchas almas que muchos no le miran más, porque para el mundo están muertos. Para muchos ya no tienen vida. Pero iglesia, seamos como el apóstol Pablo y digamos en el nombre de Jesús: Él no está muerto. Abracémosle en el amor del Señor. Hay muchas personas que están tiradas en el piso y muchos le apuntan con el dedo y le dicen: sí, Él está así, por esto, por lo otro, por aquello. Él está así porque cuando Él estaba en la iglesia, Él jugó con las cosas de Dios. Muchos dicen: Él está así porque cuando tuvo la oportunidad no supo aprovechar. Pero, querida iglesia, seamos como el apóstol Pablo. No le juzguemos. El hermano decía hoy: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor no nos mandó juzgar a nadie. El Señor Jesús nos mandó predicar el evangelio y a aquel que está tirado en el suelo, tenderle nuestra mano y, si es posible, abrazarle y decirle: hoy el Señor te da vida, porque el Señor te ama y Él te necesita. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Mi querido hermano, el Señor te necesita a ti y me necesita a mí para que busquemos las almas que están perdidas. Para que busquemos aquellas almas que para muchos están muertos, pero para Dios aún tienen vida. Y Él los puede levantar. Pero, mi querido, muchas veces nos falta esa humildad que tenía el apóstol Pablo. Ser humildes como era este gran hombre de Dios. Y amar con el amor de Cristo. Te invito a que te pongas de pie en esta noche. Para ir terminando, yo te quiero preguntar, querido, en esta noche. No sé cuál es tu situación. No sé cómo te encuentras ante la presencia de Dios. Quizás eres como el apóstol Pablo. Quizás tienes esas ganas o quizás tienes esas fuerzas de servir a Dios,
no importa cuál fuere la circunstancia que te toque vivir. Quizás tienes el mismo corazón humilde como tiene el apóstol Pablo o como lo tuvo. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Pero quizás por una o por otras circunstancias te descuidaste y te agarró el sueño espiritual y te dormiste. Quizás todavía estás dormido. O quizás ya te caíste. En esta noche yo no te quiero juzgar. O no soy el responsable de juzgarte por tu situación. Yo te quiero decir, Jesucristo te ama y para vos hay vida. Y Jesucristo te quiere dar vida y te quiere dar vida en abundancia. Querido amigo, por ahí estás en la situación de este muchacho, estás tirado en el suelo. Muchos te dan por muerto, muchos te dan por perdido. Quizás ya no tenés más fuerzas para levantarte. Pero yo te quiero decir en esta noche que hay alguien que te quiere abrazar. Quiero decirte que en este lugar está el Espíritu Santo de Dios y Él te quiere abrazar y Él te quiere dar vida. Él se quiere glorificar en vos. Aleluya. Yo no sé cuál es tu situación. Quizás haya amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. O por qué no, hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo te quiero decir en esta noche, el Espíritu Santo te quiere abrazar y te quiere dar vida. El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Hijo de Dios vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Si hubiera alguien que tiene esa necesidad en esta tarde, en esta noche, te quiero decir que no le mires al que está a tu costado, no le mires al que está adelante, no le mires al que está atrás. Mírale a Jesús. Mírale al autor de la vida. Él a través de su Espíritu Santo en esta noche te quiere abrazar y te quiere dar vida. Te quiere devolver la paz, te quiere devolver el gozo. Él quiere ser el centro de tu vida. Si hubiera alguien, quiero extenderte esta invitación en el nombre de Jesús. Si quieres pasar aquí adelante, hay hermanos que te quieren abrazar, hay hermanos que queremos orar por vos. Oh, aleluya. Qué lindo es estar en tu presencia, Dios. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, comienza a tocar las vidas, Señor. Comienza a llenar con tu presencia, Señor, en este lugar. Oh, Espíritu Santo de Dios, comienza a abrazar aquellas vidas que necesitan sentir tu abrazo en esta noche, Señor. Ministra, Padre, glorifícate. Qué lindo es estar en tu presencia, Señor.
Oh Espíritu Santo de Dios, te adoramos en esta noche. Aleluya, Padre, comienza a abrazar, Señor, comienza a tocar a las vidas necesitadas, Señor. Oh, glorioso Dios, tú tienes poder, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre. Aleluya. Bendice cada vida, oh Dios, en esta noche, Señor. Todo aquel que se está reconociendo ante tu presencia y necesita de ti, oh Dios. Tócalo en esta hora, Señor. Tócalo, Señor. Bendecimos cada vida en esta noche, Señor, que fue tocada por tu palabra, Dios. Bendecimos, Padre, cada vida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias por aquellos que van a venir, oh Dios, en busca de un abrazo. Gracias, Dios, por aquellos que van a venir porque necesitan una salida, oh Dios. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, a estar dispuesto para abrazar a aquel que necesita un abrazo, Señor. Aquel que necesita una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo. Glorioso Dios, aleluya.